Y como tercer y último punto, ruegos y preguntas. Partido Popular, Partido Socialista. Para empezar, todos los plenos, queremos comenzar con las propuestas por parte de los vecinos. La propuesta que traemos hoy es adecentar la zona en la que se ubican los contenedores de la calle Travesía del Desvío, frente al polígono industrial, para mejorar la accesibilidad y limpieza de esa zona, así como instalar un contenedor de reciclaje de plástico, un contenedor amarillo que en esa ubicación no hay, para reciclar plástico. Y bueno, a continuación, pues no sé si pasamos a plantear ya las preguntas orales o las que se han presentado por escrito en el ayuntamiento. ¿Las por escrito? Vale, pues para el alcalde, don Alberto Rodríguez, primera es: ¿cómo es el nombramiento y el cese de la bolsa de trabajo del servicio de ayuda a domicilio? Siguiente, como todas las preguntas hay que ver sobre el mismo servicio, las hacemos todas juntas. Vale. ¿Cuál es el criterio que se sigue una vez que cesa una persona y vuelve a incorporarse a la bolsa para un nuevo nombramiento? ¿En qué posición lo hace? Una vez se ha agotado el nombramiento de todos los participantes de la bolsa de ayuda a domicilio, ¿cómo se procede a efectuar los nuevos nombramientos desde el inicio de la misma? ¿Y existen periodos mínimos de trabajo para determinar el lugar que se ocupará en la bolsa una vez terminado el contrato laboral? La última pregunta, si no la aclara mejor. Pues sí, si existe un periodo mínimo por el que una vez que se termina, se cesa el contrato laboral, periodo 6 meses ocupará una posición en la bolsa, más de 6 meses, un año, o sea, un periodo mínimo para poder estar en primer o en último lugar o de la bolsa. ¿Cómo se establece ese criterio? O si se recoge en la propia bolsa, en la propia base de la bolsa, ¿cómo se va a hacer esa incorporación? Con respecto a cómo es el nombramiento y cese de la bolsa de trabajo al servicio de ayuda a domicilio, pues el nombramiento se hace siguiendo el orden de prelación que tiene cada uno de los miembros, cada uno de resultado en función de los puntos, y se va contratando pues siguiendo el orden establecido en esa bolsa. Y el cese pues es por finalización de contrato. ¿Y cuál es el criterio que se sigue? Una vez que se cesa una persona y vuelve a incorporarse a la bolsa para un nuevo nombramiento, ¿en qué posición lo hace? Eso no viene recogido en la bolsa, no hay, o en las bases mejor dicho, no hay ningún tiempo establecido. Entonces pues al final lo que se pretende es tener la mayor cualificación posible dentro de los trabajadores contratados. Y una vez que se ha agotado el nombramiento de todos los participantes de la bolsa de ayuda a domicilio, ¿cómo se procede a efectuar los nuevos nombramientos desde el inicio de la misma? Como no ha dado lugar a esa circunstancia, a que se agote lo que es toda la lista, pues al final ese supuesto pues no se nos ha planteado. Entonces al final pues tampoco hemos tenido que tomar ninguna decisión al respecto. Y luego, si existen periodos mínimos de trabajo para determinar el lugar que se ocupará en bolsa una vez terminado el contrato laboral, es igual, las bases eso no lo recogen y en principio tampoco tenemos establecido ningún mínimo ni tampoco ningún máximo. Pues a continuación pasamos a formular las preguntas que quedaron sin responder en el pleno anterior. Y es la primera: desde que se tiene por parte de este ayuntamiento acuerdo con la empresa Vialine para el control del tráfico del casco urbano, ¿cuánto se ha recaudado en multas? Pues la empresa Vialine, un total recaudado entre boletines y radar de 3.720 euros.
Otra pregunta también. ¿Qué avances se han producido en las gestiones por parte del Ayuntamiento para dar a los vecinos de la calle Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez solución a la carencia de la línea de SL? El Ayuntamiento ha entablado conversaciones tanto con Telefónica a la hora de instalar fibra, que ya se ha hecho el despliegue y llegará a todo el municipio. Y luego pues también se ha hecho dos tipos de gestiones con respecto a ello. Una empresa es que sí que está dispuesta, a priori tiene que hacer su estudio para llevar línea no solamente a esas calles, sino allá donde por circunstancias de urbanización que tenían que haberse dado esos servicios a viviendas y nos toca darlo ahora a nosotros, y cuando se construyeron no se dio ese servicio, pues la empresa está dispuesta a asumirlo, y otra pues también es por vía aérea también, otra opción. Pero eso en un periodo de tiempo... No podemos decir un periodo determinado porque estamos a la espera de que la empresa nos presente sus estudios. Una vez que sepamos esos tiempos, lo trataremos con los vecinos y se lo diremos. Yo pregunto a Marian por lo de las facturas de las fiestas que quedan pendientes y el descuadre. Lo miramos cuando queráis porque no me sale la misma cifra y la misma cantidad que os sale a nosotros. Pues cuando quieras. Para el alcalde. En el pleno anterior, el alcalde se comprometió aquí públicamente a convocar una reunión en la primera semana del mes de febrero, en el que se nos iban a facilitar las cuentas y la justificación del descuadre que había en esas cuentas de las fiestas del año 2016, en la que también se iba a abordar la preparación del carnaval de este año. Esta reunión pues nunca se ha producido. Entonces, la pregunta es ¿por qué se compromete a hacer, el alcalde, por qué se compromete a hacer y aquí decirnos como que todo es muy transparente y que todo es de muy buen rollito, cuando luego incumple aquello que ha dicho públicamente? Eso mismo ocurrió también con las fiestas del año 2016. Porque entendemos que no había incumplimiento, sino que había un cumplimiento en la Junta de Gobierno local, a la cual el Partido Socialista, por razones personales, no pudo asistir. Se informó y se habló sobre carnavales, como así también lo recoge el acta de la Junta de Gobierno local, y si no vino o no asistió a esa reunión, pues no se le pudo dar información. ¿La enfermedad también? Yo no le estoy pidiendo justificación, es decir, usted me está acusando de que no se ha hecho esa reunión, y yo le digo que esa reunión tuvo lugar en esa Junta de Gobierno local. O sea que incumplimiento no ha habido, puesto que esa reunión se ha producido, y también... Una reunión, no la Junta de Gobierno. Y eso es una reunión. Si hay que hacer otra reunión especial para eso, pues yo entiendo que la Junta de Gobierno local es un órgano más que suficiente para tratar ese tipo de cuestiones. Igual que en un pleno también se tratan otro tipo de cuestiones. Se hizo la reunión, de hecho se estuvo conversando con los partidos de oposición que sí que asistieron, y se llegaron a acuerdos, a entendimientos y a pues dar esa información. Si me disculpas, en el acta de esa Junta de Gobierno no se recoge ningún acuerdo ni nada de lo que se iba a tratar en carnaval. Pues en esa Junta de Gobierno Creo local, que el acta de la Junta de Gobierno en este momento no la tengo aquí, pero no se recoge de que se tratase ningún tema de las ofertas, de aquello que se iba a plantear y de aquellas actividades que iban a haber para el carnaval. Simplemente que se iba a celebrar, que el cartel ya estaba hecho y punto. claro, y lo que se determinó y se cambió, se varió. Pero el acta de la Junta de Gobierno no recoge nada que se acordase en esa Junta. Pues podemos preguntar a los presentes en esa Junta de Gobierno local si se mantuvo esa reunión o no. A la señora secretaria, que es la que hizo... No, en el acta no aparece, porque no es un acuerdo. Claro. Pero Se que comentó, se leyó Se leyó, pero ya está, no hubo y se explicaron los días.
y No. algo de las La hora horas. se cambió. La hora se cambió. Vamos, Eso se lo que produjo. se hizo en la Junta fue Sí. dialogar sobre la hora. No, pero, Y se tomó un acuerdo. pero ¿qué? Esta parte hubiese Por eso estado me informada informo, si en el acta hubiese estado recogido y no se recoge. Y también si hubiesen asistido. Claro, y tú también si hubiese, la de la semana pasada no se hubiese suspendido por otras causas, ¿no? Que si Entonces, quieres también las tratamos. pues las tratamos cuando veas conveniente. Es decir, yo eso no tengo ¿Vale? ningún tipo de No problema vamos a en entrar en tratarlas. ese tipo de Que, detalles, que ¿vale? al final vosotros estáis diciendo que no se produce una reunión cuando en realidad se ha producido. Otra cosa es que vosotros, pues por En el mes circunstancias de agosto personales, también se no produjo haya- la reunión a la que te comprometiste, no. ¿de qué estamos hablando? ¿De las carnavales, De la de agosto? de ambas, porque es que siempre dices lo mismo. O hablamos del acta si lo recoge o no lo recoge? De todo, de todo. Las cuentas de las fiestas Entonces- que se comprometió el alcalde a facilitar fueron facilitadas en esa reunión, que no era la que se había comprometido a hacer, pero que bueno, que sirve de excusa. Se presentaron ahí las cuentas. El Partido Socialista, como no estuvo, No, pero Bueno, me pero- dice el compañero del Partido Popular que no se presentaron. no, claro, porque O sea, el quiere partido... servir como excusa, pero no. No, porque claro, el partido interesado, que fue el Partido Socialista, no estuvo. Es decir, y vosotros Ah, acusáis... que el Partido Popular no cuenta para entregarle cuenta, darle Sí, las cuentas y demás. Sí, pero lo suyo sería que cuando estemos todos, pues se vean a la vez, ¿no? Bueno, ¿cuándo se va a dar cuenta al Pleno, por parte del equipo de gobierno, la liquidación del presupuesto del año 2015? Algo que se debería de haber hecho ya hace 11 meses, porque tal y como recoge el artículo 191 de la Ley de Haciendas Locales, en el que dice que antes del 1 de marzo del año siguiente al año al que se refiera se tiene que presentar esa liquidación. Entonces, estamos hoy a una semana de lo que se debería de haber traído a este pleno la liquidación del año 2016, cuando todavía no tenemos la del año 2015. Pues cuando la tengamos, se presentará. Sí, ha habido muchos problemas para liquidar 2015, porque hemos tenido una falta de personal tremendo y porque se está tratando de acabarse. Yo creo que en un plazo de 15 días puede estar la de 2015, ¿vale? Repito, hay problemas muy fuertes y muy gordos con el personal, no abarcamos y se van a buscar soluciones para que la contabilidad de este ayuntamiento pueda estar al día y se pueda tener. Si no se necesita personal directo, se tienen que buscar las soluciones, pero se tienen que buscar, porque esa contabilidad tiene que estar y se tienen que presentar, como dice la ley, en el tiempo y plazo que se determina. Ha habido circunstancias, personal que no ha asistido, personal que ha tomado determinadas funciones y por X circunstancias no las ha podido asumir, un trabajo que se ha dejado atrasado, entonces hay que asumir eso y hay que poner medios, y se van a poner, que no se puede quedar con la contabilidad atrasada. Muy bien, muchas gracias. No, nada, yo en este sentido os informo de lo que os haga falta. Bueno, ante los frecuentes robos que se están produciendo en viviendas y locales del municipio, creemos que se hace necesario invertir en la mejora en la seguridad del pueblo. Entonces, ¿ve viable el Ayuntamiento de Añover la posibilidad de trabajar con una policía local agrupada entre municipios colindantes, tal y como se está poniendo en marcha en otras zonas de esta comarca? Este ayuntamiento es un tema que ya se ha tratado en la mancomunidad, donde se está trabajando en ello y donde ya no es algo novedoso, sino que es algo que ya se está trabajando. Por eso, pero que lo ve viable, ¿no? La posibilidad de No, poder... no es que lo vea viable, es que sí, es que es uno de los impulsores de una policía local agrupada. Estupendo. ¿Qué sucede con la obra de la calle José Ortega y Gasset, que se finalizó hace menos de 2 años? Y bueno, en la actualidad hemos visto que ya está llena de grietas y aparte de esas grietas, pues se está desplazando la calle. O sea, ya en plenos anteriores hablamos de este tema, desde hace tiempo que ya planteamos de que ahí había un problema en esa obra, en la ejecución de esa obra. Entonces, pues, bueno, ¿cuáles las medidas que se van a tomar? Pues para ver qué es lo que ha pasado en esa ejecución de esa obra y cómo se van a solucionar. Pues el técnico de Diputación ha estado revisando la obra, nos ha manifestado que la obra no presenta, o los motivos, ¿vale?, que hay no es por un defecto de obra, sino por un asentamiento del terreno, con lo cual ahora vendrán, la empresa constructora hará las rectificaciones que sean necesarias para que todo ya, una vez que el terreno ha asentado, dejarlo
dejarlo todo bien. Es decir, que en principio el técnico que ha venido ha manifestado su conformidad sobre la ejecución. También relacionado con el tema de urbanismo, en el año 2011 se hizo una rehabilitación bastante importante en la Cuesta Vieja y recientemente estamos viendo, bueno, no sé, recientemente, desde hace tiempo se va viendo un constante y progresivo deterioro en el que además se ha presentado en estas últimas semanas, por lo mismo se han visto apariciones de grietas, baches, desplazamiento de tierras. Entonces, lo que ha provocado además que esa vía de acceso al pueblo se haya cortado al tráfico sin previo aviso y sin nada. Entonces, ¿qué medidas tiene previstas tomar el Ayuntamiento para dar solución al problema de la Cuesta Vieja? Porque estamos viendo que es bastante importante. Y también en estos días hemos comunicado, por parte de miembros de nuestro grupo, se ha comunicado al equipo de gobierno que había la existencia de unos vertidos de aguas residuales, fecales, junto al puente de esa cuesta. ¿Qué medidas se han tomado para reparar esa rotura, o se están tomando para reparar esa rotura que ha provocado ese vertido? Pues ambas cosas, ¿vale? Aquí están los técnicos haciendo los informes pertinentes y las visitas técnicas necesarias para, con arreglo a lo que nos digan los técnicos, tomar las medidas oportunas. Vale. Ayer se vio que bueno, se hizo algún tipo de reparación en esa vía, ¿no? Ahí en esa zona. No, ninguna reparación. ¿No se hizo ninguna reparación? En la zona donde está la rotura del socavón que hay, donde las aguas fecales, no se hizo ninguna reparación por parte del Ayuntamiento. Ninguna. Felipe. Este es el socavón. Esta es la reparación que se hizo ayer y este es el estado en el que se encuentra hoy. Pues eso no es como... Ahí tenemos un problema de concepto y yo sé que la ignorancia es un poco atrevida. Sí, somos ignorantes todos, evidentemente. Y al final confundimos el término de reparación, ¿vale? Que no ha habido ningún tipo de reparación, ¿vale? Es decir, no ha habido ningún tipo de reparación, sino lo que se ha hecho ha sido evitar el peligro, ¿vale? Bien por ¿Cómo vas a evitar el peligro? Si se han vuelto a hundir hoy. Se ha vuelto a abrir en menos de 24 horas, por favor. Claro, hombre, si me dejas terminar te lo explico, Félix. Venga, vale. Gracias. Pues lo que se ha hecho ha sido eliminar el peligro, ¿vale? O tomar las medidas necesarias para poderlo eliminar. ¿Qué es lo que hay? Es decir, cuando tú vas y haces un aporte, en este caso, de unas dimensiones pues, lo más voluminosas posibles dentro de lo que se ve conveniente para poder taparlo, lo que ha pasado es que cuando eso pasa un tiempo, pues eso se estabiliza y asienta. Lo que hay que hacer es un nuevo aporte para dejarlo totalmente tapado. Eso no es ningún tipo de arreglo, es decir, al final eso son las medidas necesarias y urgentes para evitar caídas. No hay arreglo. El arreglo, ¿vale? Viene determinado por las distintas soluciones técnicas que nos dirán los técnicos que hay que asumir. O bien una reparación puntual en función de lo que nos digan las cámaras que se tengan que introducir en el colector para ver el estado en el cual se encuentra y también las medidas correctoras que se tengan que tomar o bien la sustitución completa del colector. Entonces eso no es ningún tipo de reparación. Lo que se ha hecho ha sido tapar y evitar un peligro. Es lo único que se ha hecho. No se ha hecho ningún tipo de reparación. Ni de Otero ni de Otilio, ni ningún tipo de ese sarcasmo que entiendo que no viene a cuento. Es decir, pero que sí que no hay que confundir reparación con las medidas necesarias para evitar peligros, o por lo menos minimizar los peligros, pues por lo menos lo más inmediato sobre caída también. Que eso también hay que esperar a que eso estabilice, se asiente y aquello que vaya asentándolo hay que hacer un nuevo aporte hasta que ya se le dé una solución definitiva al colector. Pues eso es lo que se está trabajando. Pues no quiere decir que vais a seguir echando más morro me refiero a lijarro grueso y zahorra, pregunto. Lo que vamos a hacer es que no haya ese tipo
de agujero, ¿vale?, que pueda ocasionar en un momento determinado pues la caída de una persona. Eso es lo que se va, como medida urgente. Eso no se está hablando de una solución al problema, lo que se está evitando es que haya problemas futuros. Sí, pero vamos, el agua siempre busca una salida, y el agua en ese agujero tenía una salida que iba saliendo. Tú has echado tierra y esa tierra se la ha llevado por la misma salida que tiene el agua. Mientras no canalices o saques esa tubería entera, porque no puedes subsanar el problema. Creo yo. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, no es una solución al problema, lo que se ha evitado son problemas a futuro, por lo menos lo que se está pretendiendo evitar de forma urgente y de inmediata es problemas a futuro. Para eso, pues al final cualquier tipo de estas dimensiones de agujero, lo que se trata es de poderlo tapar, ¿vale?, para evitar caídas. Y mientras tanto, los técnicos y las memorias valoradas nos dirán cuál es la obra que hay que ejecutar y cuál es su importe. ¿Por qué? Porque tampoco podemos acometer una obra que a lo mejor nos lleva a una cuestión que no esté presupuestada en el presupuesto. ¿No es así, Yolanda? No se hace ninguna obra que no esté presupuestada. Otra pregunta. Entonces, por eso no podemos hacer... No se debe hacer ninguna obra que no esté presupuestada. Por eso no podemos hacer esa reparación. ¿Esa obra corresponde a Aqualia o corresponde al ayuntamiento? ¿El mantenimiento de la red del alcantarillado y de agua corresponde a Aqualia o al ayuntamiento? Pues esas son las reuniones que vuelvo a insistir y vuelvo a reiterar, que se está pendiente de tener con los distintos técnicos, sean de Aqualia y de este ayuntamiento, para ver qué solución y quién asume y hasta dónde la solución al problema. Pero mientras tanto, lo que hemos hecho con eso y lo que se está tratando de hacer es que mientras que esa solución definitiva llega, porque al final todo eso es un importe seguramente importante que hay que desembolsar, pues el criterio de prudencia nos dice, y vistas también otras medidas o otras decisiones que se han tomado, que luego eso a un futuro pues nos ha complicado un poco más, pues teniendo esas experiencias ya negativas, pues aprendemos de eso y decimos, el criterio que ahora hay que seguir es, vamos a tener prudencia, vamos a saber de cuánto estamos hablando y vamos a ver cómo ejecutamos eso, porque al final, si llamamos a una empresa que lo ejecute, pues nos podemos meter en un problema que luego esa empresa pues no se le pueda pagar, no se le pueda atender el trabajo que ha realizado. Entonces, si eso yo entiendo que es lo más normal y con lo que hay que hacer, que es primero quitar los peligros que nos puedan ocasionar en un futuro, y luego dentro de eso, mientras tanto, que no es una solución definitiva ni mucho menos, sino que es al final pues es lo que pretende es evitar ese tipo de cuestiones. Mientras tanto, la solución definitiva e idónea, pues, que nos diga Aqualia cómo lo ven ellos, que el ayuntamiento diga hasta dónde tiene que llegar, y entre los dos, pues seguramente si hay acuerdo, pues será una ejecución rápida y sencilla, y si no hay acuerdo entre esas dos partes, porque Aqualia entienda que eso no le corresponde a ellos y el ayuntamiento entienda que sí que le corresponde a Aqualia, pues eso nos llevará a dilatarnos en el tiempo. Y luego, pues bueno, pues ya veremos cuál es la siguiente medida que podemos hacer. Y aún así, porque sabíamos que esa reparación podría acceder, por eso no se ha quitado el balizamiento, se dejó pendiente e instalado allí para advertir de que igual no es una solución definitiva, sino una solución provisional. ¿En qué situación se encuentra el servicio de comida a domicilio una vez que la empresa que inició ese servicio, en el que se empleó para ello las instalaciones municipales de la escuela infantil, pues ha renunciado a continuar con eso? ¿Cómo está ahora mismo ese servicio? Yo no tengo constancia, que no tengo constancia de la renuncia. ¿No tiene constancia de que Yo no tengo constancia de la renuncia. A día de hoy no. Pues hemos visto que ahí ya se está, por parte de otra empresa, se está publicitando de que ya no es la que había, y de hecho todos hemos visto que otra empresa anterior ha estado también haciendo ese servicio. Porque lo que ha hecho esa empresa, ¿vale?, es contactar con otras, posiblemente si quieren asumir ese servicio, es lo que se está haciendo. Bueno, esa empresa... En redes se está publicitando ya de que es otra empresa quien lo va a... Esa empresa, me imagino que habrá hecho las gestiones de información
marketing, etcétera, etcétera, que ya ha estimado conveniente para saber la posibilidad de negocio que tiene para o bien quedarse con ello o bien no quedarse con ello. Creo que hay una fecha de inicio del servicio, pero bueno, ¿el ayuntamiento no tiene conocimiento de nada de eso? Sí, por parte del ayuntamiento, es decir, que es cuestión mía, ¿vale? Es decir, a mí sí que se me ha informado de decir, la empresa actual, decir, oye, yo no sé si voy a seguir con esto. Hay posibilidad de que podérselo ofrecer a Pero otras... la empresa que estaba haciendo ese servicio, esa empresa ya no está ofreciendo ese servicio. Vuelvo a decirte lo mismo, y si me dejas termino. No, por eso quiero preguntarte así completamente. ¿La empresa que estaba ya no está o sí está? Porque para no marearme a ti. Conchi, a día de hoy, a efectos del ayuntamiento, está. Conchi lo que está haciendo es ver la posibilidad y la viabilidad de hablar con otras empresas por si se quieren hacer cargo del servicio. Eso es lo que está haciendo. Pero entonces, ¿el servicio que ha estado prestando otra empresa de este ayuntamiento? Pues será porque Conchi, en este caso, habrá visto conveniente y oportuno que su servicio, o bien porque no le daba tiempo, bien la ¿Y el disponibilidad. ayuntamiento no tiene conocimiento de nada de eso cuando el ayuntamiento es el impulsor, se vendió Claro como impulsor de la Claro que sí, y vuelvo a decirte que no me has escuchado. No te he entendido, perdona. Que Conchi, ¿vale? A efectos de este ayuntamiento, quien tiene el servicio a día de hoy es Conchi. Y Conchi está buscando alguna empresa que le gustaría o la posibilidad de que se continuara con el servicio. Eso es lo que está pasando, ni más ni más menos. Al margen del ayuntamiento. Sí, porque al final ella contratará con quien entienda. Es decir, esto es igual que si yo tengo una empresa de catering, pues por circunstancias, porque me ha subido el nivel de negocio, porque no tengo gente suficiente, pues en vez de contratar gente, le digo a una empresa, oye, ¿quieres quedarte con esto o me echas una mano mientras que nosotros vemos a ver cómo nos organizamos, si seguimos, si no seguimos, y te interesa a ti que sigas con ello y te quedas con ello? Pues es lógico y normal que también una empresa, antes de decirte, pues oye, si me quedo con tu negocio, o oye, este servicio tiene posibilidad de negocio, pues antes de nada, pues lo veo, te acompaño, déjame a mí ver el servicio y por lo menos déjame unos días para ver cómo va esto, y en eso estamos. Y por eso, en este periodo, hasta donde yo sé, pues ha habido 2 empresas interesadas. Una es Cafetería Carol y otra es Ignacio. ¿Está? Y luego ya veremos finalmente quién se queda con ellos, si es Conchi, si es Cafetería Carol o es Ignacio. El pasado 13 de febrero, nuestro grupo municipal hizo llegar al ayuntamiento una carta de la Dirección Provincial de Educación, junto con una moción que no ha sido traída al Pleno, de la carta de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha, en la que se confirma que la titularidad del colegio público del Conde de Mayarde es competencia del ayuntamiento, porque la titularidad es municipal, por lo tanto la competencia es del ayuntamiento. Entonces es el ayuntamiento el competente para la contratación de un conserje, y no lo decimos nosotros, lo dice la Dirección Provincial en esa carta que se dio también traslado tanto al AMPA, al colegio, como a otras fuerzas para que tuviesen conocimiento de lo que decía la Dirección Provincial. Creemos también que esa carta ha llegado por vía oficial al propio ayuntamiento. Entonces, nuestra pregunta con respecto a este tema es ¿qué postura va a tomar el ayuntamiento para solucionar el problema del conserje de provincia? Pues entendemos, y yo eso sí que es, y hablo desde el punto personal, que el conserje va a seguir este ayuntamiento con la misma postura que tenía hasta ahora. ¿Qué es? Que es, nosotros no podemos sacar la plaza de conserje, y lo último que se acordó en una junta de gobierno, si no recuerdo mal, o por lo menos se habló, era que de aquellos posibles planes de empleo que se pudiesen tener, destinar allí a una persona. Bueno, eso es la última... Una propuesta, pero
se acordó, fue una propuesta que... Y esa moción, una vez que venga a pleno, pues se va a tirar con el consejo. Yo entiendo que ahora no es el momento porque habéis presentado una moción para ello. Una vez que esa moción... No, la moción se ha presentado previamente y te recuerdo que se aprobó en el pleno del mes de junio del año pasado, julio, ya tuvimos llevamos esa moción, recuerdas que fue por el cese de la asesora y fue aprobada esa moción por unanimidad. Eso en esta legislatura. ¿Por unanimidad? Yo creo que bueno, no, perdona, por unanimidad no. En la legislatura anterior sí. En el año 2013 también el Grupo Municipal Socialista llevó esa moción al Pleno y allí sí se aprobó por unanimidad. En esta última legislatura, la moción que llevamos es verdad. Se aprobó, nuestra moción se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y del Partido Socialista. Sí. La abstención del Partido de Izquierda Unida. Sí. Por lo tanto, pero se aprobó. Sí. Y aprobada en el año 2013 por unanimidad de los 3 grupos municipales. Y a día de hoy hemos vuelto a reiterar, a plantear otra moción. Para esa moción, solución al problema. Esa que moción, no se quiere dar. Esa moción, cuando tenga los informes técnicos favorables oportunos, pues se traerá. Aparte del informe de la Junta. Sí, porque es que el informe de la Junta de Comunidades, y si no que me corrija la secretaria, no entra a valorar todos los aspectos, sino solamente uno. El de la competencia. Pues entonces... Pero la competencia es... Sí, pero la sentencia constitucional. Pero luego también... La señora secretaria nos dice que la competencia es... Sí. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que había municipios que no estaban prestando servicio en base a la reforma de la Ley de Bases, determinadas comunidades autónomas impugnaron y el Tribunal Constitucional ha venido a decir que nos corresponde a los ayuntamientos. Entonces, independientemente de la posición jurídica o no jurídica, es una sentencia que hay que conocer y que hay que aplicar. Y también preguntamos a la señora secretaria, no nos quedamos una parte solo, sí. de que esa pregunta también hay que hacerla, no solamente lo que nos interesa, sino hay que hacer el conjunto. Lo que creo conveniente, no lo que tú digas. No, claro, lo que nos interesa, no se pregunta. Lo que creo conveniente. Entonces, también hay que preguntar, es decir, ¿puede sacar este ayuntamiento una plaza para el conserje? Pues No. Es lo que... No está creada. Si se considera de... Bueno, no vamos a entrar a valorar. Servicios prioritarios. Entonces, eso, ese otro aspecto que en principio... Creamos otras plazas. No se ha creado ninguna otra Creamos otras plaza. que nos interesen. No se ha creado ninguna otra plaza. Es decir, no puedes decir la que nos interese porque no se ha creado. Es decir, no puedes faltar a la verdad, Dolores. Es decir, de vez en cuando hay que decir la verdad también. Entonces, pues yo entiendo que al final lo que hay que hacer es ver todos los aspectos, ¿vale? Y sobre eso que se pronuncie por las distintas administraciones que sean necesarias. Mi pregunta es, si tuviéramos un presupuesto en vigor a fecha de hoy del año corriente, ahí estuviera reflejado la plaza de conserje, ¿se podría sacar la plaza de conserje? El problema es que no se pueden crear plazas nuevas. ¿Y en el presupuesto nuevo? Tampoco. Salvo que se consideren De prioritarias. carácter temporal, salvo que por el pleno de la corporación se acuerde el carácter esencial de las mismas. Exacto. Por O la sea, que mayoría de miembros. esa propuesta debería venir al pleno para considerar La un única carácter forma de crear una esencial, plaza de carácter temporal, y la duda aquí es si procede crear una plaza de carácter temporal, porque como es algo con vocación de permanencia, entonces la única forma sería crear una plaza de carácter temporal que ya tendría sus problemas y debería declararse como un servicio público esencial. Exacto. Del ayuntamiento. Y para declarar servicio público esencial debería venir a Pues pleno. por eso, Debería de- para eso están elaborándose los informes necesarios, es decir, que al final estamos debatiendo sobre una cuestión que ya habéis presentado una moción para que se debata de ella en el Pleno. Pues hombre, esperaros a que estén todos los informes y ya una vez sobre eso... Teníamos el informe de la secretaria y en base al informe de la secretaria nosotros pedimos Claro, la información y del informe de otra administración y del también. informe de la secretaria solamente se ha atendido una parte, Sí, pero también. no el resto. Sí, es verdad, se Vamos a atendió. dejar el informe de la secretaria, por favor, que parece que El informe de la secretaria solamente hacía tiene alusión, varios puntos. El de la competencia está claro que de acuerdo con el Tribunal Constitucional. y nosotros a lo que estamos tratando es el tema de la competencia.
y la competencia. Pero es que no puedes tratar Bueno, solamente yo te el tema. tratando, yo te estoy No hablando puedes, del tema de la no competencia. puedes hablar solo de la competencia cuando también otro aspecto, ¿vale?, es importante y es determinante para que haya un conserje en el colegio, que es la creación de plaza. Es decir, al final tienes que tener todos los informes positivos de cada uno de los aspectos para poderla tener. Vale, pero Entonces no puedes obviar una parte. Vale, entonces, como el tema de la competencia sí está claro, Según Lo que- la sentencia del Tribunal Constitucional. lo que pregunta la compañera Mercedes, en cuanto, si tuviésemos unos No. presupuestos, La respuesta es no. en lo que corresponde a su periodo, podríamos contemplar la posibilidad de contratar un conserje. Carácter público esencial, acuerdo del precio, Gracias, del servicio correspondiente. gracias, Temporal, no haría Temporal. falta, no haría falta crear la plaza. gracias. Temporal. Bueno, y ahora para... Y ser conserje no es temporal. ¿Vale? Claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, no nos podemos quedar en una parte. No, pero si las gracias, ¿no? Es decir, que al final no nos podemos quedar en una parte, hay que ver el todo. Sí, la pregunta era cuál era tu postura y ya nos ha quedado clara, gracias. No hace falta que nos diga. Pero mi postura está clara ahora y Sí. siempre. O sea, que yo eso lo tengo claro. Es decir, que yo eso es algo que no me escondo, no hago como otros. Sí, Yo bueno. las cosas que digo, no digo. Le ha quedado claro a la gente cuál es tu postura, pero no solo cuál es tu postura, sino que has estado poniendo trabas también para que no se hiciera. No, es decir, al final es Que ya está. que vosotros tengáis todas el instrumental jurídico necesario para que no caigáis en el error de poder crear o contratar a alguien, ¿vale?, sin tener los informes negativos o sin tener los informes positivos necesarios y ya está. Siguiendo con el colegio, yo tengo un ruego y una pregunta. El ruego es que en la medida de lo posible, en próximos trabajos de mantenimiento en el colegio, estos se realicen en periodo no lectivo, ya que esta semana hemos visto obreros en el patio del colegio, cuando en esta próxima semana hay 2 días sin clase. Y también agradecer siempre todas las mejoras que se hagan en nuestro colegio. La pregunta es que si se ha tomado alguna medida para la erradicación de alguna plaga en el colegio. No tenemos información de que haya ningún tipo de plaga, con lo cual no podemos tomar ninguna medida. Si se desconoce, por lo menos a nosotros no se nos... Nos han llegado de que han visto ratones. Pues os habrán llegado, al ayuntamiento no se la ha comunicado. Pues Vale, entonces, La persona que nos la ha comunicado trabaja para una empresa contratada por el ayuntamiento. pues lo habré dicho esa empresa, al ayuntamiento, ¿no? No lo sé. Nos lo han hecho los padres. Sí. Pues se lo habrá dicho a los padres, al ayuntamiento, ¿no? Es que al ayuntamiento no se lo ha dicho. Ya se pone en conocimiento del Pues- ayuntamiento. Ahora, el ayuntamiento, si no se nos dice, pues no lo sabemos, obviamente. Y luego, con el tema de las obras de no lectivo, pues también nos resulta, o por lo menos me resulta un poco curioso, es decir, esa doble moral de os damos las gracias por las obras, pero no hagáis obras. Entonces, No, es no, un poco no, fino. no hay- Porque al final, Pero el lunes y el martes que no hay clase, por ejemplo. claro, porque al final las obras que se pretenden ejecutar o que se han ejecutado, ¿vale?, es decir, atendían a la inmediatez para resolver los problemas y luego el lunes y martes seguimos haciendo obras en el colegio, es que no vamos a parar. Entonces, no es una cuestión de que el lunes y martes se hagan todas las obras, porque no se puede. Porque es que la jornada de los empleados es de 7 horas y media. Entonces, 7 horas y media, en 2 días no podemos hacer todas las obras que se han hecho. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para seguir atendiendo al colegio, como se está haciendo hasta ahora? Y entendemos que no vamos a dejar de atenderlo, sino que se está combinando esa difícil tarea, que también tiene su complejidad, pero tratamos de atender, de la demanda que tenemos por parte del profesorado, por parte del AMPA y por parte de la necesidad del servicio de poder hacer las obras, y las obras de mayor envergadura se hacen el lunes y el martes, como es abrir zanja y como es temas de saneamientos, que también se nos ha pedido, ¿vale? Entonces eso sí se hace los lunes y Por los eso, martes, porque son obras de mucha más envergadura. El adecentar unos bordillos y eliminar aristas entendemos que se puede compaginar perfectamente como se ha hecho hasta ahora. También,
También en verano, pero entonces ya tendríamos que esperar hasta el verano. No, pero es que ha habido años anteriores. Claro, pero lo que no pasa antes, pues puede pasar ahora. Entonces, yo creo que el juego estaba claro. He dicho yo que sé que en la medida de lo posible, en próximos trabajos, creo que el juego si yo tengo estaba claro que con el Partido Socialista no se va a acertar nunca. Es decir, si se hacen las obras, malo porque se hacen. Y si no se hacen, malo porque no se hacen. Es decir, si yo sé que esa postura, pues si es quieres así. dar la vuelta a lo que he dicho, pues... No, es así. Creo que Yo no doy la vuelta a nada, es que es así. Claro, Pero yo... en la medida de lo posible, próximas obras se hagan en periodo no lectivo. Y ya está. Que sí, pero que al final vuelvo a decir lo mismo. Y te explico por qué se han hecho. Es decir, ¿por qué ha sido así? Porque en la medida de lo posible, es decir, lo que tú me estás pidiendo, lo que me estás rogando es lo que se ha hecho hasta ahora, que es en la medida de lo posible, las obras de menor envergadura y que son urgentes, o por lo menos muy recomendables hacerlas, se hagan de una forma inmediata. Y aquellas obras de mayor envergadura se hacen los lunes y los martes en periodo no lectivo, como es este caso. Y yo entiendo que es que eso no es un robo, es que es una realidad que ya se está haciendo. Yo he tenido que regañar en el patio del colegio a un niño de 4 años con un pico, que estaba el pico en el patio del colegio. Pues no me parece, porque si mi hijo coge un pico y le da al de al lado, un pico no tiene que estar en el patio de un colegio de infantil. Pues yo entiendo que las obras habrá que hacerlas no por nada, sino porque si al final no haces esas obras que necesitas ese instrumental para poderlas hacer, pues a lo mejor lo que estamos consiguiendo es que ese niño, ¿vale?, pues tenga un percance y tenga, pues, algo que no nos gustaría a ningún padre que tuviese nuestros hijos. Bueno, pues ahora vamos a intentar contextualizar un poco la siguiente pregunta. Y recordamos que en el pleno del mes pasado, de enero, el portavoz del Grupo Popular preguntó sobre la baja temporal de la trabajadora del centro ocupacional. Imaginamos que después de las noticias que han aparecido en los medios de comunicación en el día de hoy, pues ya sabrá los motivos por los que esta trabajadora estaba de baja, aunque también decir que si hubieran atendido las llamadas que esta trabajadora les hizo a los representantes al representante del Grupo Popular y que no atendió, pues se hubiese enterado hace más tiempo de lo que estaba pasando en el centro ocupacional. A dicha pregunta del Partido Popular, el señor alcalde respondió que desconocía los motivos de la baja de esta trabajadora. Y lo seguimos desconociendo. Pues, si me permiten, pero que la es una cual aclaración. resulta bastante sorprendente después de lo que hemos conocido en el día de hoy. Y aseguró además que se pondría en contacto con la trabajadora para saber cómo se encontraba, qué tal estaba y qué era lo que le pasaba. Bueno, pues para quien no sepa, que yo creo que lo sabemos todos los que estamos aquí hoy, el sindicato UGT ha hecho público hoy en los medios de comunicación que el señor alcalde del Ayuntamiento de Añover de Tajo, como jefe de personal de este ayuntamiento, ha incumplido el contenido de la sentencia y ha provocado situaciones desagradables en la readmisión de la trabajadora del centro ocupacional, cuyo despido fue declarado nulo por la justicia hace más de un año. Este y otros motivos han provocado que intervenga la Inspección de Trabajo de Toledo, que, tras una exhaustiva investigación, ha concluido que la situación de acoso y discriminación a esta trabajadora es palmaria y evidente en un informe donde se recoge que el señor alcalde permite y promueve situaciones discriminatorias contra ella. Inspección de Trabajo ha levantado la correspondiente acta de infracción, calificando como muy grave el comportamiento del alcalde por actos contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. UGT ha avanzado además que llevará a cabo todas las acciones legales que correspondan para la defensa de este y cualquier otro trabajador de este ayuntamiento. La pregunta es, ¿se ha puesto el alcalde en contacto con la trabajadora para preguntarle qué tal está? Sí, ¿Cómo está la trabajadora? Por parte de la persona. El alcalde dijo que personalmente lo iba a hacer. ¿Usted la ha llamado? ¿Se ha interesado por Yo lo que dije pasaba? al personal que lleva recursos humanos, ¿vale?, de este ayuntamiento, no la ha llamado. que la llamase, que lo preguntase para poderlo hacer. Es igual que, por ejemplo, cuando dice... Cuando vosotros, por ejemplo, ¿me dejan terminar? Sí, porque es que si ya me pregunta y no me deja responder, es complicado que sepa. Entonces es complicado que lo pueda saber. Es igual que cuando me dicen, ¿cuál es el coste del servicio de Vía Online, por ejemplo?
pues yo como alcalde, decir, yo no llamo a Vía Online. Es decir, Perdona, para eso ahí está el personal del perdón. ayuntamiento que hace la consulta. Perdón, Pues pero esto en es el bueno. pleno anterior usted, a la pregunta del representante del Partido Popular, dijo que usted la iba a llamar. Se iba a interesar usted Claro. personalmente. Está grabado y está en el acta. Sí, y por por eso le eso pregunto que si usted, yo de forma- que si usted la ha Y llamado por y eso se ha yo digo que interesado de por forma esa directa trabajadora. se le dice al personal que la llame y que pregunte. O sea, usted no la ha llamado. ¿Por qué? Porque a lo mejor si la llamo yo, pues puede pasar lo que la trabajadora dice que sucede en este ayuntamiento. Lo dice el Es inspector de trabajo. que lo dice la trabajadora. Lo dice una inspección. Lo dice la trabajadora. Que le Entonces, sancionan, es una sanción muy grave. bueno, pues muy ya grave. veremos No al hasta el ayuntamiento, punto de la al gravedad de la alcalde. sanción. Bueno, Es decir, si yo la llamo directamente, pues se puede pensar, la trabajadora, inspector o UGT, que la estoy acosando, la estoy, como dice, un poco presionando para su vuelta al trabajo. Entonces, en vez de hacerlo yo de forma directa para evitar ese tipo de situaciones que no es así, pues se le dice a la trabajadora, porque al final también lo necesitamos para el normal funcionamiento. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que saber cuándo se incorpora, no por nada, sino porque pero una usted se iba a interesar por la salud de la trabajadora. y así lo he hecho, porque si yo no ¿Qué lo, tal se encuentra? si yo no lo digo, ¿Cómo se encuentra ¿vale? la trabajadora? Pues la trabajadora manifiesta que su salud todavía no es lo suficientemente, pues bueno, pues en mejores condiciones para poderse incorporar de una forma más o menos inmediata cuando se le ¿Hay algún pregunta. trabajador más que esté de Cuando- baja por una situación Cuando parecida a cuando esta? se le pregunta cuándo puede incorporarse, pues la trabajadora manifiesta que no lo sabe. Pues entonces nosotros, de acuerdo a eso, pues intentamos reorganizarnos de la mejor manera posible. Y son, al final, pues distintos aspectos de cómo se ven las circunstancias. Nosotros entendemos, ¿qué es lo que hace este alcalde? Pues interesarse para que el servicio funcione de la mejor manera posible, de la forma más eficaz y de la forma más eficiente. ¿Y los trabajadores? Al final le mandamos correos a los trabajadores interesándonos, pues también no solamente por las preguntas que aquí se nos puedan formular para poder dar la respuesta a vosotros, sino también para tener, en la medida de lo posible, pues un conocimiento lo más exhaustivo posible del servicio. Y no hay más, es decir, no hay ningún tipo de acoso ni de inquina hacia nadie. Es decir, al trabajador, o en este caso a la trabajadora, se le remunera según su puesto. Es decir, yo entiendo que es que no hay nada más. ¿Que queremos ver cosas o cuestiones donde no las hay? El inspector de trabajo Pues yo- que ha determinado eso. Pues por eso que digo que a lo mejor el inspector de trabajo ha tenido una versión, porque al final eso viene producido. ¿Por qué ¿Ha digo? tenido entrevista por- de la inspección con el jefe del servicio y demás? ¿O Sí, el sí. jefe de personal? Sí, sí. Creo que no. Y todo lo que nos ha pedido la inspección se ha presentado. ¿Seguro? Todo, sí, ¿Seguro? todo, seguro. Porque así luego te vamos a hacer como Ana Pastor. Seguro. Vale, vale. Bueno, No, ¿cuánto seguro. le va a suponer? Seguro que en eso no. No sé si en otras cuestiones, Vale, pero vale. seguro que en ¿Estás eso no. seguro lo que Seguro. estás diciendo? Se ha presentado todo. Vale, vale. Todo lo que nos ha ¿Cuánto le pedido. va a suponer a las arcas municipales la sanción a este ayuntamiento por una falta muy grave cometida, no por el ayuntamiento, por el señor alcalde? Pues entiendo que al ayuntamiento no sé lo que le supondrá, porque Claro. hay una propuesta de Es que es sanción. eso, que no le va a suponer al señor alcalde sus Hay, decisiones. hay una propuesta de sanción donde estamos en un periodo de alegaciones y tan pronto puede ser una cantidad como no puede ser ninguna. No sé, me está pidiendo algo Creo que yo no lo puedo decir. por lo manifestado hoy, es que se le ha abierto a usted, bueno, a este ayuntamiento, un acta de sancionador. Sí, Un acta sancionador por falta muy grave. pero no es firme. Pero no es firme. Pero ¿de cuánto estaríamos hablando que le va a suponer, no a usted, a las arcas municipales? Pues le Por vuelvo, una decisión suya. le vuelvo a decir lo mismo. Me está pidiendo un dato que yo no se lo puedo decir. Es decir, también pensábamos que a Urdangarín le iban a caer muchos años y luego no ha caído ninguno. ¿Tú crees que este es el trato normal que se le tiene que dar a los que se le debe dar a los trabajadores de este ayuntamiento? Yo Es el trato, por lo que dice la Inspección de Trabajo, lo que hemos conocido hoy, es el trato que se le tiene que dar a los trabajadores. Yo entiendo que a los trabajadores se les trata fenomenal. Y entonces la inspección se intenta
No, es decir, yo no digo que la inspección se lo invente, ni mucho menos. Yo le digo que a lo mejor a la inspección la documentación, la información o cómo se lo han contado, pues no es de modo alguno a la realidad. Es que a inspección de trabajo no se lo cuentan, es que viene aquí a comprobarlo. No, a Porque inspección si le de ha dado información, como dice, lo ha comprobado. A inspección de trabajo- O sea, que no habla ciegas, viene aquí a comprobarlo. A inspección de trabajo, Inspecciona, porque por eso se llama a inspección de trabajo se lo cuenta. Porque, ¿sabe usted por qué viene aquí inspección de trabajo? Sí, ¿Lo sabe? sí. ¿Por qué? Porque le avisan para que venga. ¿Y quién le avisa? hace? ¿Y quién le avisa? El propio trabajador. que El se cree propio que no trabajador. sabe. Ahí estamos. Entonces, al final, El propio trabajador. el propio que se trabajador cree- es el que está promoviendo esto. Entonces, al final, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues ver en qué acaba. Qué pena. Pero, Qué pena. Que esto lo esté diciendo. Inspección de trabajo dice sus informes hechos probados. Y hechos probados no es que lo dice la trabajadora, es que son probados y los han comprobado. Entonces, los hechos probados Pues son de lo que se le acusa a usted en ese informe. Pero yo, Aparte- No se lo inventa la trabajadora, lo dice y lo yo le vuelvo a comprueba decir Inspección que de estamos Trabajo. en una fase de alegaciones donde se presentarán y los hechos probados, determinados, jugados y lo que tenga que proceder, pues ya no lo dirán. Es decir, Aparte de esta usted me está trabajadora, pidiendo ¿hay alguna un dato más? ¿Hay algún que yo trabajador desconozco. más en esta situación provocada estrés, vamos a llamarlo así? Que, la- ¿Hay algún trabajador más que de baja por una situación de estrés? que yo sepa, Tampoco lo sabes. no. O sea, usted le cuenta a los trabajadores las cuestiones y si aquí no, Pues fíjese. Pues tienes un problema. Pues tienes esa. no creo, porque Como no, jefe de personal. no, porque más de 70 trabajadores que tenemos en el ayuntamiento, yo que pueda tener problemas, sea uno, pues yo creo que no es así. Te puedo hacer una pregunta. Han dicho antes que se había puesto en contacto Recursos Humanos con esta trabajadora. ¿Me puedes decir quién es el responsable de Recursos Humanos? Sí, pues el responsable de recursos humanos, el que está en contacto con la gestoría, es Milagro. Con la gestoría Y con los y con trabajadores los también. trabajadores. Y con los trabajadores también. Sí. Porque yo entiendo que hay cosas que sorprenden, Sí. porque no las saben. Es decir, cuando, por ejemplo, Por eso preguntamos. Claro, pero es que al final preguntáis dando por hecho ciertas cuestiones. Cuando, por ejemplo, un trabajador trae un parte de baja, pues alguien lo tiene que recoger y hacer solo llegar a la gestoría, ¿no? Pues por eso necesitamos un trabajador aquí que se cargue de Y eso. la gestoría llama al trabajador para preguntarle por la salud. No, Ah. el trabajador, ¿vale?, que está pendiente de las altas y bajas, ¿vale?, a instancias del alcalde, llama al trabajador para preguntarle cómo está. Esa es la realidad. Y eso es lo que se ha hecho. Cuando se hace un contrato o un nuevo alta, ese contrato se tiene que firmar. Entonces tiene que haber un trabajador que recepcione ese contrato, porque lo elabora la gestoría, lo firme por parte de la empresa y por parte del trabajador y se le haga llegar a la gestoría. Por eso tiene que haber una persona de contacto en el ayuntamiento entre recursos humanos, bueno, entre IBC, que es la empresa que nos lleva los asuntos de recursos humanos, y este ayuntamiento. Sí, y yo entiendo que al final hay que explicar estas cosas un poco tan Sí, del día a sí, día, sí. porque se Porque ignoran, Se desconocen. porque se ignoran. Exacto. Entonces, hay veces que por eso que la ignorancia es demasiado atrevida, porque como no se saben las cosas, pues se hacen juicios de valor que muchas veces pues se expresa o se puede decir algo que en realidad no es. El acoso y la discriminación es más atrevida todavía. El acoso y la discriminación no está aprobada. Y si usted Lo dice el informe. Lo Y dice si- un informe de inspección de trabajo. Y no si lo dice usted nadie. entiende que eso es así, que lo tiene que determinar, bueno, no es ni Rodrigo, No es el ni informe. Dolores, Ha sido Es el el que lo ha inspector de hecho. trabajo No, quien que es yo que no lo lo ha digo, hecho. lo dice el inspector. Es el de trabajo. juez. Yo no lo digo, lo dice el inspector. es el juez correspondiente. De momento te lo ha dicho un inspector de trabajo. De momento, De momento. el inspector de trabajo entiende que puede. Bueno, que puede no, que dice que abre acta por una falta muy grave. Ujú. Y a ese acta se pueden presentar alegaciones, o sea, que no se y los firme. recursos que quieras. Y bueno, pues allí, y el ayuntamiento nos volveremos a meter, aparte de la sanción que le pueda recaer por la inspección de trabajo, nos volveremos a meter en procedimientos judiciales que luego tendremos que pagar todos los años veranos. Pues nosotros ya veremos las distintas decisiones que se van tomando. Esto, es decir, yo entiendo que al final, Por ¿qué cierto, es lo único que...? trabajadora se ha regularizado ya su situación con los salarios de tramitación que no se le habían abonado
¿O estaban de forma irregular desde hace un tiempo también? Entendemos que nosotros, esta trabajadora a día de hoy, tiene todo tal cual la Pero sentencia se está dictaminó. regularizada, señora secretaria, ¿está regularizada la situación con esta Los trabajadora? salarios de tramitación Pero se ha procedido de ¿Se ha forma- pagado? Sí. ¿A ¿Se ha quién? pagado o no se ha pagado? No, estamos diciendo que se ha hecho de forma correcta. Se le ha hecho de la forma No me correcta. pregunten todas a la vez porque no contesto. Se ha hecho Las la cosas tramitación, La tramitación no se ha hecho de forma correcta. Se le ha puesto en conocimiento a la trabajadora recientemente que por parte de la no, gestoría o hubo la un trabajadora del ayuntamiento. Fue mutuamente porque se mandaron correos desde la abogada, entonces se puso de manifiesto que se le había hecho un ingreso a la trabajadora indebido, cuando ese ingreso se había hecho en otra parte, porque bueno, estuvo con una serie de prestaciones, son cuestiones personales y privadas de ella, entonces ahora se va a proceder a regularizar la situación, pero es un asunto que lleva directamente a la gestoría y hubo un fallo en el procedimiento, ¿vale? La Seguridad Social está completamente regularizado el asunto, pero en el salario de tramitación habrá que solucionarlo, porque hay un fallo ahí administrativo que se ha atendido por parte de las personas encargadas de gestionarlo. Pero repito, todos a la vez no me hablen porque no soy capaz de contestar. Perdón. No, es Sí, al final, ¿qué es lo único que se ha hecho? Es velar porque los servicios funcionen y ya está. Y es lo que tratamos de hacer cada día. Alberto, entonces, la responsable me ha dicho que es Mila, la responsable de recursos humanos, es la que gestiona los partes de baja que vienen de los trabajadores, ¿no es así? Me imagino que cuando traigo un parte de baja ella le recepciona. Y tú, Es la encargada de recepcionar ese tipo de cuestiones. y tú como jefe de personal estarás, tendrás conocimiento o te pondrá en conocimiento de las partes de baja que hay en el momento. ¿No es así? Te lo digo porque, como dices que no sabes los trabajadores que hay de baja. No digas cosas que yo no he dicho. La pregunta es, ¿saben si hay algún trabajador más de baja que esté de baja por este mismo motivo? No, por este mismo hecho no. En situación de estrés. O en situación de estrés. Eso en el parte de baja no viene, Félix. Vale. Sí, evidentemente en los partes de baja. Vamos a puntualizar porque si nos ponemos quisquillosos hay hay que conocerlo bien. Alberto, En el parte de baja solamente te vienen los días y no en todos. En el de esta trabajadora no venía cuántos días. Porque no lo pone. Te voy a formular la pregunta de otra manera, porque en el parte de baja solamente viene el motivo de la enfermedad al trabajador, no a la empresa. Por eso yo no lo conozco ni lo puedo conocer si el trabajador no me lo dice. ¿Que a vosotros os lo dice? Pues oye, porque tendréis... a llamar para preguntarla. Hombre, Alberto. y si yo la llamo, Interesarte por su salud. y si desde el ayuntamiento se le llama y no nos manifiesta claramente cuál es su motivo de baja, porque está en su perfecto derecho de no decirlo, yo no puedo hacer más. ¿Te puedo hacer la pregunta? Entonces, yo no puedo saber cuántos trabajadores en situación de estrés hay de baja, Dolores. No lo puedo saber. ¿Cuántos trabajadores? Me alegra que Félix lo aclare también. ¿Cuántos trabajadores en este momento hay dados de baja en el ayuntamiento? Trabajadores del ayuntamiento, evidentemente. Pues ahora mismo ese dato yo no lo desconozco. Es decir, ¿Lo desconoces? porque yo no sé, es decir, a tiempo real todos los trabajadores que hay de baja. Es decir, a mí me pasan o me dicen, o por lo menos yo me entero, pues seguramente que a los 2 o 3 días de que la baja se produzca, no por nada, sino porque es que no es algo súper inmediato y que a nosotros nos suponga ¿por qué? O por lo menos desde la alcaldía. ¿Por qué? Porque si hay una persona que todo eso se tramita, es decir, a mí el alta y la baja me preocupa que se tramite en tiempo y forma. Luego los motivos, pues hombre, yo no dudo de ningún trabajador de que se ponga enfermo porque quiera. No te estoy haciendo. Es decir, yo no entro en decir, bueno, ¿y por qué estás? ¿Y qué te pasa? Cuéntamelo. No, es decir, que al final todo eso La se pregunta más discurre. escueta, ¿cuántos trabajadores hay en este momento dados de baja? Yo ahora mismo lo desconozco. Pues el pleno siguiente, si puede responderme, Sí. responder a fecha, con Sí, fecha sí. de hoy, evidentemente. Sí, a fecha del 24 de febrero. 24 de... ¿Alguna cuestión más?
Partido Popular. Solamente aclarar una cosa, Dolores, que nosotros, el Partido Popular, preguntó sobre la centro ocupacional, preocupándonos por el servicio, no hay ningún fin ni que dudáramos de la baja de la trabajadora, que parece que la acabo de entender, ¿vale? Y que creo que no tengo que explicar las cuestiones que yo tengo con esas personas, pues las he tenido, pero a partir de ahora, como veo que eres el enlace y la portavoz de ella, en realidad te preguntaré a ti, ¿vale? Ahora, añadiendo las preguntas que hemos presentado también a este ayuntamiento, hemos también solicitado que se nos explicase un poco el proceso de selección de la bolsa de trabajo de asistencia a domicilio. Ya se ha explicado un poco antes el tema del Partido Socialista, y en relación a las respuestas que se han dado, como hay algunas cosas que no recoge las bases, pedimos que se hagan una modificación y una revisión de las bases para que esos puntos y esos supuestos que no recogen las bases, poderlos arreglar y que no haya ningún tipo de problema en el futuro. Perfecto. ¿Te digo todas y...? Sí, no hay ningún problema en tener en cuenta las bases, la futura redacción de bases, aquellas cuestiones que en estas no se haya previsto, y poderlo incluir y ya está, no hay ningún problema. También queríamos conocer si se han tenido ya algunos resultados de los informes, tanto Guardia Civil o Sanidad. Estamos a la espera, sí que hemos recibido el expediente, ¿vale?, con respecto a la destrucción de los restos de cementerio. Sí tenemos el atestado, el expediente de juzgado, lo tenemos en el ayuntamiento, y a Sanidad y al resto de consejerías pues estamos a la espera de que nosotros poderle hacer la consulta y de que nos conteste. También queríamos saber cómo va la tramitación de los presupuestos del 2017, si para marzo, dijo, para el próximo... Marzo o abril. Cuando me presenten las propuestas de gastos, Marzo, abril. no puedo decir nada porque no las tengo últimamente. Y también solicitar que se haga realmente la reunión, una reunión de los grupos políticos para elaborar y aportar ideas para la elaboración de una agenda del programa de Semana Cultural. Pues en la siguiente... Que se haga realmente En la siguiente... Sí, hacerte un inciso a tu pregunta, si se puede dejar ya fecha y día y hora para que no haya ningún... Porque luego faltamos o decimos que no queremos venir. Si puedes salir de aquí, por mí ningún problema. No tienes problema tampoco. Si la estoy proponiendo es porque la quieres, o sea que... Exactamente. Pues yo creo que entendemos que la mejor fecha puede ser el jueves 2 y la hora por determinar. ¿Jueves 2 de marzo y la fecha y la hora por determinar. Ese día tenemos Si podemos encuadrarlo dentro de la Junta de Gobierno local, se encuadra. Pero a la reunión no pueden asistir más miembros de los grupos, porque a la Junta de Gobierno los que estamos, pero la reunión... Pues entendemos, no, va a decir un poco lo... reunión para tratar otro tema, a lo mejor podemos estar más miembros de los grupos, y en la Junta de Gobierno estamos, Bueno, vuelvo a decir que puede incluirse en la Junta de Gobierno local o ver otra posibilidad, pero bueno, en principio el jueves 2. Y la hora por determinar, porque ya que en un pleno lleguemos hasta poder tener que decir el día y la hora que nos vamos a reunir, me parece un poco... No, es porque luego no haya malentendidos. Si no hay malentendido en su eficacia, es decir, si se asiste, se asiste, y si no se asiste, no se asiste. Y eso sí ven en el acta. Para que no haya malentendidos, porque a mí me han dicho en la calle que no hemos venido porque no nos ha dado la gana venir. Y es mentira. Yo los motivos por los que no se viene lo desconozco. Lo que sé es si se viene o no se viene, eso sí lo sé. Pero cuando se habla de reunión, no se habla de una Junta de Gobierno, porque cuando hemos hecho una reunión preparativa, que la única que se ha hecho fue la de las fiestas patronales, se hizo una reunión de todos los miembros de la corporación. Pero se entiende también que si la Junta de Gobierno local, si en la Junta de Gobierno local están todos los grupos representados, pues se puede tener una reunión. Es decir, se puede hablar perfectamente siempre y cuando se quiera. El pleno también está para otros asuntos y tratamos asuntos muy diversos. Tampoco no está para fiscalizar al equipo de gobierno. No nos pongamos tampoco quisquillosos cuando las cuestiones no nos son favorables. Que si no yo creo convocar, que no pasa nada, simplemente lo pedimos, tú ya haces lo que quieres. Pero ¿cómo no voy a quererla convocar si he dicho el día a determinar la hora?
Yo no sé qué más se necesita. Si ya estamos mirando, Tabito, jueves 2 de marzo, hora Por determinar. determinar. Yo creo que ya, ser más concreto, explícito y Ya ya lo tengo más rápido, ya es complicado. ¿Y alguna cuestión más, Partido Popular? Nada más. Pues hasta aquí. El pleno del viernes 24 de febrero. Muchas gracias.